Podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 9, tercera parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. 13 países se nombran en el informe como particularmente problemáticos con respecto a los intereses de seguridad: India, Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Turquía, Nigeria, Egipto, Etiopía, México, Colombia y Brasil. Se prevé que estos países formen el 47% del crecimiento total de la población mundial. El informe aboga por la promoción de la educación y los métodos anticonceptivos y otras medidas de control poblacional, como el aborto inducido. Además, se plantea la cuestión de si los Estados Unidos debe considerar asignar preferentemente los alimentos excedentes a los estados que sean considerados más constructivos en el uso de medidas de control poblacional. Algunas de las ideas clave del informe son controvertidas. La economía estadounidense requerirá abundante y crecientes minerales extranjeros, especialmente de países menos desarrollados. Ver Comisión Nacional Política, Materiales, una política material nacional. Datos básicos y cuestiones, abril 1972. Este hecho da mayor interés a Estados Unidos en la estabilidad política, económica y social de los países proveedores. Donde quiera que una disminución de las poblaciones a través de la reducción de la tasa de natalidad puede aumentar las posibilidades de dicha estabilidad. La política demográfica se hace relevante para los suministros de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. La ubicación de reservas conocidas de minerales de grado superior favorece la creciente dependencia de todas las regiones industrializadas en las importaciones procedentes de los países menos desarrollados. Los verdaderos problemas de suministros de minerales se encuentran no en suficiencia física básica, sino en las cuestiones político-económicas de acceso, las condiciones para la exploración y explotación, y la división de los beneficios entre los productores, los consumidores y los gobiernos del país de acogida. Ver Capítulo 3, Minerales y combustibles. Ya sea a través de la acción del gobierno, los conflictos laborales, sabotaje o disturbios civiles, el flujo continuo de materiales necesarios se verá en peligro. Aunque la presión poblacional no es el único factor involucrado, este tipo de frustraciones son mucho menos probables en condiciones de crecimiento demográfico lento o nulo. Ver Capítulo 3, Minerales y combustibles. Las poblaciones con una alta proporción de crecimiento, los jóvenes, que se encuentran en proporciones mucho más altas en muchos países menos desarrollados. Es probable que sea más volátil, inestable y propenso a los extremos, la alienación y la violencia que una población de mayor edad. Estos jóvenes pueden ser persuadidos más fácilmente
para atacar a instituciones legales del gobierno o bienes inmuebles del establishment, imperialistas, corporaciones multinacionales u otras frecuentes influencias extranjeras culpadas por sus problemas. Ver capítulo 5. Implicaciones de las presiones de la población para la seguridad nacional. Hay que tener cuidado de que nuestras actividades no deben dar la impresión a los PMD, países menos desarrollados, de ser una política de un país industrializado, dirigida contra los países menos desarrollados. Se debe tener cuidado de que en cualquier acercamiento en este campo apoyamos a los países menos adelantados, son los que podemos apoyar en este país. Los líderes del tercer mundo deben estar a la vanguardia y obtener crédito para programas exitosos. En este contexto, es importante demostrar a los líderes de los PMD que tales programas de planificación familiar han trabajado y puede trabajar dentro de un periodo razonable de tiempo. Ver capítulo 1. Las tendencias demográficas mundiales. El informe aconseja: en estas relaciones sensibles, sin embargo, es importante, tanto en estilo como en sustancia, evitar el aspecto de coacción. Curioso, pues lo que más hacen hoy día es coaccionar a los países menos desarrollados. Sin embargo, hay un sector que es bastante obediente, a la par que se dice contraegómico, y considera lo del género una revolución. Este documento es la máxima confirmación de que se trata de una política impuesta, no por la izquierda ni la derecha, sino por los grandes poderes de la globalización. Debemos despertar. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.